Pues después de una introducción tan ajetreada como esta, sí señor, pues la presentación de Andrés Jaque, pues primero, pues una presentación de un amigo, de alguien con el que compartí los años duros de la universidad o los no tan duros, depende, y hacer una presentación con algunas cuestiones fascinantes, ¿no? Lo primero de Andrés, antes de hacer esta presentación habitual en la que haré como una síntesis pues de todo lo exitoso y de la importancia y de la fortuna que tenemos de tenerte aquí. Gracias, Andrés, que es una fantasía. Una de las cuestiones más interesantes es el carácter o el perfil de Andrés Jaque. Estas confianzas pues son inevitables, perdonadme, eh, pues porque tiene un carácter, como decía hace poco, estaba leyendo, no solo de arquitecto, sino de pensador. O sea, la fortuna de contar con personas como Andrés Jaque en el panorama de la arquitectura es tener un pensador que es capaz de construir cosas. Andrés Jaque, desde siempre, por lo menos en la época en la que yo tuve la fortuna de coincidir con él, Andrés Jaque ha sido el gran pensador. Es como el Woody Allen de la arquitectura. Produce permanentemente y todos estamos como atentos a qué es lo próximo que va a producir, porque es de las pocas personas, no solo arquitectos, de los pocos pensadores que es capaz de producir conceptos nuevos eh, y de producir relaciones nuevas entre los conceptos que ya existen. A partir de ahí, el trabajo de Andrés es fascinante. Yo creo que de todo el currículum que yo me había presentado, ahora tengo como los nervios de ser breve. eh, Andrés es el director del programa de diseño arquitectónico avanzado de la Escuela de Posgrado de Arquitectura, Planificación y Conservación de Columbia. Ha sido profesor en Princeton, en Cooper Union. Por supuesto, parece que Etsam queda como por otro lado, pero ha sido profesor de la Escuela de Proyectos Arquitectónicos de Madrid. Él funda la Oficina de Innovación Política, of Pollins, y a partir de ahí empieza a aportar un enfoque transversal a lo que es la arquitectura. Y eso es lo fascinante de Andrés, o sea, la transversalidad, la cantidad de puertas que abre, la cantidad de oxígeno que le mete al desempeño de la profesión como arquitecto. Eso desde siempre, una vocación que reúne el arte con la arquitectura, con el diseño, con esa voluntad de modificar las acciones políticas y entender la arquitectura como una proyección política, que en todo el trabajo suyo y en todos los intereses que siempre ha tenido ha sido algo fascinante. Actualmente Andrés es curador de la Bienal de Shanghái y ha tenido premios como la beca Tesenov, como la beca de la Graham Foundation, o el premio que recibe la Oficina of Pollins, que recibe Andrés Jaque en Viena, que para que tengamos un contexto, posiblemente sea el premio más importante que existe actualmente y que se enfoca a distinguir las trayectorias que trabajan en el límite entre la arquitectura y el arte. León de Plata por el mejor proyecto de investigación en la Bienal de Venecia. Tiene múltiples galardones que reconocen esa vocación de transversalidad en la que trabaja permanentemente Andrés Jaque desde su oficina. Pues de los textos que ha mostrado, ha mostrado Giancarlo. Giancarlo, ¿no tienes el último libro, el de Mies y la gata niebla? Que ese es un libro que hay que anotar, el de ensayo sobre arquitectura y cosmopolítica. Bueno, Giancarlo lo traerá ahora, es uno de los... No es reto. Sonó el reto, a ver si lo tiene. Es del año pasado, o sea, es posible que lo tenga. Sí, el texto de Políticas Transmateriales, que es un texto fantástico, y la edición de Phantom, de Miesas Rendered Society, que es, en el fondo, es la edición después de todo el proceso de... ¡Ay! Giancarlo no falla nunca. ¿Has visto, Andrés?
Podría seguir hablando pues, de todos los proyectos, exposiciones que ha habido en el MoMA, exposiciones en el Red Cat en Los Ángeles o en el Art Institute of Chicago, y de todas las publicaciones. Resumiendo, pues la obra de Andrés está publicada en todas las revistas de arquitectura que tienen algo de impacto en el mundo profesional. Amasú, Bauwelt, Croquis, Domus, y gran parte de esta producción bibliográfica que él ha trabajado. De los proyectos de Andrés, podríamos decir que son una manifestación fantástica. Hoy voy a hacer una confesión. Andrés, yo no sabía que el proyecto de Ojalá era tuyo. Yo vivía al lado de Ojalá antes de venirme a Colombia y era uno de mis espacios favoritos y siempre preguntábamos que quién lo habría diseñado, ¿no? Y nunca llegué hasta hoy a descubrir que era tuyo. Entonces, eso me ha dado también un punto de interés. Lo interesante de los proyectos de Andrés es que todos son proyectos abiertos, es decir, el proyecto como obra cerrada no existe en el trabajo de Andrés. Es un trabajo permanentemente transgresor y además abarca todo el carácter, es decir, todas las escalas que uno podría contemplar desde la gran escala a las instalaciones, ¿no? Como el proyecto de Hansel y Gretel, el proyecto, que es un proyecto muy bonito para la casa encendida, para el patio de la casa encendida, en donde se generan, ¿no?, esos debates entre los adultos y los niños acerca de un cuento. Todo este tipo de interacciones, es decir, al final la arquitectura de Andrés se vuelve una oportunidad para generar relaciones. No se construye un objeto, se construyen unas relaciones a propósito del objeto. El objeto abre todo este carácter de relaciones, ¿no?, como las instalaciones de Phantom en el pabellón de Mies o como el Freiform Home en la Bienal de Venecia, ¿no?, o como el muy inicial, ¿no?, que de pronto recordamos unos cuantos, el Tecnogeisa, que era algo también como fantástico. Artefactos como Cosmo, que es esa máquina purificadora de agua, ¿no?, que se construyó en la cubierta del MoMA, en el PS1. Es un proyecto cuya intención al final es democratizar el agua. Los proyectos no se justifican a sí mismos, ¿no?, sino que permanentemente abren un discurso, abren ese concepto y muestran ese carácter de un jaque pensador que ofrece sobre todo esa manera, de esa manera tan sugerente, ampliar los conceptos, ampliar las relaciones. O el Scarabox, pues en esos momentos mágicos de Matadero Madrid, o el anterior, el Sweet Parliament Home, ¿no?, el de 2011, que era, fue otro de esos grandes artefactos, ¿no? Dentro de los proyectos más consolidados, ¿no?, pues el Colegio Reggio Esplora, recientemente, que es un multiverso, ¿no? No es un universo, es un multiverso. Y además es muy bonito ver cómo nuevamente la interpretación de la pedagogía se vuelve en una oportunidad fantástica también dentro pues de lo que el Centro Reggio promueve, ¿no?, que es esa exploración que provoca en los niños pues un deseo de investigación, que es casi como lo que haría Andrés, ¿no? O sea, si me dicen que Andrés fue el origen del Centro Reggio, me lo habría creído, ¿no? O sea, bueno, él hace este proyecto, pero podría haber sido ese origen, ¿no? Un edificio como un sistema complejo que hace posible nuevamente unos tipos de relaciones y unos tipos de proyecciones sociales. O la casa en Neverland, la casa Tupper, la casa sacerdotal, también de los proyectos iniciales, ¿no? Ese fue con Crae y con Miguel de Guzmán, de Plasencia. Hasta los proyectos de interiorismo que recrean esos espacios mágicos, ¿no?, unos espacios absolutamente fantásticos, como el premio FAT. Por cierto, no te lo he dicho, enhorabuena, Andrés, por ese premio FAT. Qué maravilla, ¿no?, el Run, 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 que es una tecnogranja urbana. Y claro, aquí aparece un concepto, ¿no?, nuevamente, ¿no?, esa tecnogranja urbana pensada como una arquitectura que facilita usar la ciudad de una manera alternativa.
una infraestructura que permite convertir la calle en un campo de juego, ¿no? En un entretenimiento. O de pronto el espacio que a mí me fascina, que es Ojalá. Bueno, esto es más o menos una presentación de todo lo que puede significar Andrés Jaque para nosotros, hecha de manera desapasionada. O sea, si lo hubiera hecho de manera apasionada, habría sido muchísimo más vehemente, pero me parece que tenemos una oportunidad absolutamente increíble de poder escuchar a alguien como Andrés. Siempre es maravilloso escuchar a Andrés, por cierto, es un gran conversador, tiene una talla intelectual absolutamente fuera de lo normal, tiene una capacidad de integrar todos esos aspectos en una práctica que vuelve la arquitectura algo verdaderamente emocionante. O sea, si yo tuviera que buscar una justificación o algo que decirles a los alumnos, y habitualmente lo hago en las consejerías, cuando me preguntan qué es la arquitectura o dónde van, les digo, miren lo que hace Andrés Jaque, ¿no? Por proximidad, pero también por convencimiento de que la práctica arquitectónica puede desbordar y puede proyectar sus propios tópicos, hasta ahora, ¿no? Del diseño, para entrar, ¿no? En eso. Le puedes decir a Roberto y a Paula, ¿no? Que por ahí andaba viendo los ecovisionarios. Pues sí, es un visionario de lo que puede ser la práctica profesional de la arquitectura. Yo te agradezco infinitamente lo que has hecho profesionalmente como arquitecto y te agradezco infinitamente como amigo tu paciencia y que estés aquí entre nosotros. Muchas gracias, Andrés. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación tan cariñosa y tan generosa, Daniel. Muchas gracias a todos por estar aquí y a Carlo también por aparecer y coleccionar todos estos libros. Bueno, es un placer estar entre amigos. Voy a rápidamente, he preparado una presentación un poco larga, o sea que vamos a aprovechar el tiempo. ¿Veis mi pantalla, verdad? Se ve, ¿no? Voy a empezar. Me gustaría empezar con una imagen que para mí es muy importante, que es esta de aquí. Si no se ve, me avisáis, ¿vale? De alguna manera, aparece alguien por aquí, me hace me dais un mensaje. Pero esta es una imagen que para mí es fascinante. Es una fotografía que hice yo hace ya unos años y curiosamente cuando pregunto ¿dónde creéis que se ha hecho esto? Nadie lo sabe. Y sin embargo, esta es una de las obras de arquitectura más conocidas y más fotografiadas. Es concretamente el pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe. Pero es una parte del pabellón que ha permanecido oculta desde su reconstrucción. El pabellón original de Mies van der Rohe tenía un sótano, un pequeño sótano del que no se conservan fotografías, pero la reconstrucción en los años 80 del pabellón incluyó este gran sótano donde yo tomé esta fotografía hace ya, me imagino, como unos 6 o 7 años, en la que había este vidrio roto que alguien se había tomado la molestia de apoyar tan cuidadosamente en este muro de hormigón. Esta es la imagen que todos normalmente tenemos en la cabeza del pabellón de Barcelona y el vidrio que veis abajo es uno de los vidrios que cubren el fondo del lago en el que está la escultura de Colbe. Ese vidrio se rompió, uno de los limpiadores se metió en el agua para limpiar el fondo, lo pisó en un sitio que no estaba bien apoyado, en el que el vidrio no estaba bien calzado y entonces se partió y fue retirado y conducido al sótano. Esta es la posición, este es el sótano y como podéis ver, esta es la columna sobre la que descansa el peso de la escultura del amanecer de Colbe. Y a mí me parece que hay mucho que pensar sobre la arquitectura mirando cómo este dispositivo arquitectónico tan fotografiado e incluso la imagen que ha sido tantas veces fotografiada depende de otro segundo espacio, un segundo espacio que precisamente para funcionar, para cumplir su misión, requiere ser invisible. Esta es otra fotografía en la que podemos ver la parte de arriba y la parte de abajo. En la parte de la derecha, en esta de aquí, podéis ver trozos de mármol travertino
que se parte por muchos motivos, principalmente porque las coqueras del travertino se dejaron abiertas para reproducir esa expresividad que buscaban Mies van der Rohe y Lily Reich, y se llena de agua, se tiene que limpiar permanentemente, tienen que estar echando jabón, y como resultado de todo este proceso, el travertino continuamente se está partiendo, las losas se llevan abajo, esperando a que llegue alguien a repararlas. Y este otro sitio aquí a la izquierda es donde desayunan, donde comen las personas que trabajan en el pabellón. El microondas, la nevera donde guardan su comida, sus tuppers, en realidad tiene que aparecer, tiene que estar oculto aquí abajo para que esta imagen minimalista, metafísica, vacía de la parte de arriba pueda mantenerse como tal. Cuando vemos todas estas piezas dispuestas aquí, sin embargo, vemos que no es tan diferente del trabajo de Lily Reich y de Mies van der Rohe. Las instalaciones que recordaréis de Lily Reich, de materiales o de productos de la industria, no son muy diferentes a estas disposiciones apoyadas en la pared, con un número en futura que vemos aquí. Hay algo de la sensibilidad de Mies van der Rohe, de la modernidad, de Lily Reich, que está más incluso en la parte de abajo que en la parte de arriba. Esta es una de las cortinas del pabellón. Ese es el momento en que la cortina empieza a perder color por los rayos ultravioletas del sol, y ese es el momento en el que la cortina ha sido descolgada, ha sido repuesta por otra nueva, y la cortina se coloca aquí como esta presencia un poco fantasmagórica del pasado del pabellón que flota en el sótano. Para mí es muy importante que la arquitectura como disciplina sea capaz de hacerse cargo de un pabellón así, un pabellón con 2 pisos, un pabellón que requiere un piso de arriba vacío y metafísico, y que ese piso de arriba vacío y metafísico solamente es posible porque existe un piso de abajo muy ordinario, cotidiano, en el que todas estas dimensiones mundanas, todas estas extensiones tecnosociales del pabellón, todas estas interdependencias, estos entanglements que conectan el pabellón con el mundo, que lo hacen realista, que lo hacen emerger como existente, puedan quedar ocultas para producir esa fantasía de que la arquitectura es extraordinaria en el sentido de que se despega de las conexiones mundanas, de sus interdependencias mundanas. El pabellón en su parte de arriba y en su parte de abajo tiene una relación, o la parte de arriba y la parte de abajo del pabellón tiene una relación similar a la del retrato de Dorian Gray. Este retrato que se carga de realidad, de arrugas, de tiempo, de conflictos, de frustraciones, para mantener este otro retrato ficticio, este momento congelado. Para mí no se trata tanto de elegir entre uno u otro, decir que somos más partidarios de un Mies sucio que de uno metafísico, sino en realidad entender que los dos son interdependientes, que no puede existir uno sin el otro. Y este es para mí el punto clave del pabellón. Este es el lugar donde vivía la gata Niebla. La gata Niebla, que veis aquí en esta fotografía y que murió hace ya 2 años, veis que tiene esta mirada un poco extraña, un poco nublada, que es el resultado o es el motivo por el que la llamaban Niebla. La gata Niebla fue conducida al pabellón cuando era un bebé porque en el pabellón había ratones. Y la construcción mental, el imaginario sobre el pabellón no permitía la inclusión de ratones en este ecosistema. Esta composición cosmopolítica, como la llamaría Isabel Stengers o Albena Janeva, por ejemplo, requiere una acción de control sobre cuáles son los actores que forman parte del ecosistema del pabellón. Y la gata Niebla es el agente arquitectónico, la tecnología arquitectónica que fue conducida al pabellón para cazar los ratones, pero como tenía que ser invisible su trabajo porque la no presencia de ratones tenía que percibirse como natural, como no diseñada, como dada, como si surgiese del propio diseño, la gata tenía que permanecer todo el día oculta en el sótano y solamente podía cazar ratones por la noche. Este efecto de estar viviendo en la oscuridad es el que hizo que la gata Niebla desarrollase atrofia macular y que, en último término, terminando siendo ciega y siendo incapaz de ver el pabellón. De alguna manera, esta es una reflexión sobre la
imposibilidad de separar la construcción de sujetos. Esta escultura de Kolbe representaba este sujeto del pabellón moderno, del propio pabellón, de la propia arquitectura. Como hay una simetría entre los agentes humanos y los no humanos, entre los tecnológicos y los biológicos, en el que realmente la arquitectura es más un ensamblaje de agentes diferentes que un contenedor. No sería posible pensar en el pabellón de Barcelona en términos espaciales. El pabellón de Barcelona no es un espacio, es un ensamblaje, es una conexión, un acuerdo, un ecosistema formado por muchos elementos diferentes, pues muchos actores o sujetos diferentes. Y lo que es interesante para mí es que la arquitectura, por un lado, aloja a estos agentes, como aloja a la gata niebla, pero al mismo tiempo los construye. Los agentes como la gata niebla al mismo tiempo también son acogidos por la arquitectura, pero también son constructores de la arquitectura. Esta doble condición a la que normalmente nos referimos como reflectividad, como lo que produce es también producido, una bidireccionalidad en la capacidad constructiva de los ensamblajes arquitectónicos, es la que para mí contiene la clave de la dimensión política de la arquitectura. La arquitectura no aloja lo social, la arquitectura es lo social. Y lo social no es posible sin lo arquitectónico. Lo social solamente puede entenderse en su relación con los dispositivos materiales y los dispositivos performativos que la arquitectura habilita, pero lo social termina siendo también arquitectura en sí mismo. Esta noción de arquitectura que se encarna, que se embodied architecture, como reclama Donna Haraway, pensar en lo natural y lo cultural, lo tecnológico, como equivalente y como interdependiente, es lo que yo propongo hoy como reflexión arquitectónica. Y también como acción arquitectónica, como oportunidad para entender que la arquitectura no genera nuevas sociedades, sino que rearticula tejidos sociales existentes. La arquitectura, en mi opinión, y lo que voy a hablar hoy, es más una intervención que hace que reemerja lo social como rearticulado, más que una acción nueva o una construcción que aloja una sociedad ya existente. Esto es lo que nosotros hicimos en el pabellón de Barcelona. Lo que hicimos no fue crear otro espacio o otro pabellón. Lo que hicimos fue reconfigurar las relaciones entre esta parte de arriba y esta parte de abajo. Subimos muchos de los elementos de la parte de abajo a la parte de arriba y reconstruimos la manera en que los dos niveles del pabellón funcionan. Lo que pasa es que, claro, en el momento en que cambias la posición de las cosas, cambian también las estructuras de poder. Por ejemplo, las personas que trabajaban haciendo labores de limpieza se convirtieron en los y las comisarias del pabellón. Eran los que decían cuándo se podía abrir, si se podía coger una cosa, porque, claro, todos estos elementos se seguían utilizando. El aspirador, la catcher, la fregona, seguían utilizándose y todo el ritmo del pabellón empezó a cambiar. Y cambiaron con ello los roles también de las personas que trabajan en el pabellón. Esto tiene esta visión compositiva y cosmopolítica de la arquitectura que propongo, tiene por supuesto sus tradiciones. Cuando vemos, por ejemplo, las composiciones de György Kepes de elementos heterogéneos de los años 50, vemos que la arquitectura no siempre ha sido tratada como un contenedor o como un icono, sino que existe toda una tradición arquitectónica de la arquitectura como ensamblaje tecnosocial. Y uno de los documentos que más claramente hace esto es la película Powers of Ten de Ryan y Charles Sims de 1968. Esta película que imagino que conocéis y en la que básicamente se colocaba una pareja supuestamente heterosexual en el centro de una escena de picnic, en la que el hombre leía libros científicos o pseudocientíficos y la mujer leía revistas ilustradas, preparaban un picnic, él se echaba una siesta mientras que ella, ella primero arreglaba el mantel con las cosas, luego comían, se echaba una siesta él y ella mientras seguía con sus revistas, y entonces
empezaba a descender la cámara, a alejarse la cámara, aparecía un marco cuadrado, y la escena se ampliaba, nos conducía, la cámara, una cámara invisible en un plano subjetivo, nos conducía hasta los confines del universo y volvía a acercarse para acercarse a la mano del hombre que quedaba entonces en el centro del universo, de este universo narrativo, y descendía hasta los neutrones, los átomos, todo, y en esta especie de non-discontinuity, no discontinuidad o continuidad, pero yo creo que es más exacto el término non-discontinuity porque es muy forzada, muy construida. A mí me fascina esta película, llevo años estudiándola y creo que el personaje fundamental de Powers of Ten es el marco. Y los marcos eran el centro de la obra, la gran invención de Charles y Ray Eames. En realidad el marco, the frame, con ellos fotografiados dentro, con esta pareja también tan editada, tan construida en el centro del marco, era en realidad su imagen de la arquitectura como dispositivo tecnosocial. Marcos, los Eames siempre estaban con los marcos. Powers of Ten es una versión cinematográfica que Judith Bronowski, que era entonces becaria en el estudio de Charles y Ray Eames, desarrolló a partir del libro de Kees Bucke, Cosmic View, The Universe in 20 Jumps. Esta es una imagen del libro de las imágenes que componían el libro de Kees Bucke, Cosmic View. En el centro estaba esta mujer que veis aquí. Era una escena un poco diferente. En cuanto te alejabas, bueno, aquí aparecía de pronto una ballena, lo que no tenía demasiado sentido, le daba un toque surrealista, pero ya empezaba a alejarse, llegaba hasta el universo, hasta las galaxias, y luego volvía y se acercaba, y era una manera de contar la unidad del universo y la centralidad humana en ella. Kees Bucke no es una persona neutral. Kees Bucke fue el inventor de la sociography, la sociografía, supongo que sería la traducción en castellano. Él era arquitecto y pedagogo. Aquí está con su mujer Betty, que era la hija de uno de los fundadores de Cadbury, el chocolate británico, que era una familia de cuáqueros que establecieron sus fábricas en el Reino Unido e inventaron unas ciudades, unas town halls, Cadbury, que estaban regidas por el principio de consenso que regía las comunidades cuáqueras. Algo muy habitual. Los cuáqueros fueron muy importantes en el desarrollo de la revolución industrial en el Reino Unido y utilizaron la fórmula política del consenso, de la sociocracy. El consenso ellos lo planteaban, Kees Bucke en su libro Democracy as it Should Be, lo planteaba como una alternativa a la democracia y decía: la democracia no funciona, la democracia requiere demasiados esfuerzos, requiere una constante pérdida de tiempo en ponerse de acuerdo y escuchar a las minorías. ¿Para qué queremos escuchar a las minorías? Lo que tenemos que hacer es que todo el mundo acate la decisión de la mayoría. Por supuesto, hay muchas reservas que se pone la sociocracia y a la idea de la dictadura del consenso, porque la democracia, como muchos de vosotros compartiréis conmigo, uno de sus principales valores es otorgar representación parlamentaria a todas las minorías y asegurarse que todas las diferentes sensibilidades e intereses son escuchados por igual en las cámaras de representación y tienen la posibilidad de llegar a tener representación en las comisiones, en las cámaras. El segundo tema que para mí es fundamental, el tercer tema, el primero es el marco, el segundo es la sociocracy, esta idea del consenso, de la unidad, de la acción común, de la eliminación de lo que está en los bordes de los marcos, de la eliminación de lo que sale del marco del consenso, es la idea del Zoom. El Zoom, un invento de los años 50 que se perfeccionó en los 60, que está completamente de moda en los 60, y para aquellos que estén interesados en el cine recordarán que la Nouvelle Vague, precisamente en los años previos a la realización de esta película, en 1968, utilizaba masivamente el Zoom como este lenguaje nuevo, fresco, que permitía moverse. Visconti decía que el Zoom era el gran invento que le permitía descansar en los rodajes, porque no tenía que andar desde el plano próximo, él personalmente, físicamente, moverse desde el plano físico del plano próximo al plano distante. Pero en realidad el Zoom
es la historia de una cajanegrización, de la ocultación de estas cápsulas de aluminio ahora, de acero en las primeras versiones del zoom, de toda una complejidad de lentes heterogéneas y el mecanismo para producir la ilusión de una no discontinuidad en el tránsito entre el plano lejano y el plano próximo. Esto, por supuesto, es una fantasía para aquellos de vosotros y de vosotras que estéis familiarizados con el uso de zoom. Sabéis que los cambios se notan, que hay toda una tecnología de corrección de las deformaciones y del ruido que se introduce en el tránsito de una lente a otra. Y precisamente ese ruido, ese coste del tránsito, es el que Powers of Ten eliminaba. Y lo eliminaba de una manera muy directa. Por ejemplo, este es un fotograma en el que encontramos, que está en la Biblioteca del Congreso, en la colección de los archivos de los SINS, en el que de pronto Judith Bronowski se dio cuenta de que uno de los fotogramas que habían introducía una mutación genética que era el origen del síndrome de Down. Esta enfermedad fue inmediatamente retirada de la película. Veis aquí que pone incluso una duda en otro de los puntos en el que se ve un virus atacando la célula y pone virus, e inmediatamente fue descartado. Es decir, todo aquello que iba en contra del cuerpo sano, del cuerpo joven, del cuerpo tal como se podía entender como un cuerpo privilegiado y hegemónico, fue eliminado directamente de la película, del marco, quedó fuera del marco. Esa es la primera vez que presentamos nuestra versión alternativa. Nosotros hicimos una versión alternativa de Powers of Ten que se llama Super Powers of Ten porque tenía mucho más que Powers of Ten, no todo, pero una serie de cosas que se habían quedado fuera del marco. En la Bienal de Lisboa, esta es otra imagen, lo hemos estado haciendo en tour por el mundo, esta es en la Bienal de Chicago, pero básicamente lo que nosotros hicimos lo que intentábamos hacer era un experimento científico rehaciendo la película, un reenactment de la película en el que nos proponíamos evidenciar que no era posible, que toda esta no discontinuidad era el resultado de una gran labor de exclusión y de recorte. Y empezamos a ver que en realidad en cuanto entrabas en detalle en la historia, había muchas trampas como por ejemplo que Philip Morrison, el narrador, la voz en off de la película, y que muestra este cuerpo perfecto en realidad, en el que se habían eliminado en esta descripción de los genes, todos los genes imperfectos o con mutaciones, como he enseñado antes, o los virus atacando las células. En realidad él mismo había sufrido polio de pequeño y tenía una discapacidad que le llevó a vivir una gran parte de su vida utilizando silla de ruedas con una movilidad alternativa. Decían que el universo era un gran barrio y era como una prolongación de desde arriba se veía el universo como una prolongación de nuestros hogares alegres. Pero en realidad Philip Morrison había formado parte del proyecto Manhattan en el que habían desarrollado la bomba atómica. Él mismo, con sus propias manos, colocó la bomba en el avión, en el Big Fat que bombardeó Hiroshima, y posteriormente fue conducido fue enviado a Japón como parte de la expedición científica que evaluó sobre el terreno los efectos de la bomba atómica. Después de ver los efectos de la bomba atómica, se convirtió inmediatamente en un activista por la desatomización de la acción militar. No solamente eso, él dice que el universo está vacío y que no hay vida fuera del universo, pero sin embargo fue un gran defendió la existencia de vida extrahumana fuera del espacio de la Tierra, e incluso llegó a desarrollar, este es un artículo en el que defendía la posibilidad de una comunicación a través de antenas con los extraterrestres. Incluso llegó a formar parte del proyecto de construcción de esta gran antena Big Ear, que recibió mensajes de los extraterrestres. Luego se descubrió que no era más que ruido espacial. La película
nuestra versión alternativa busca también agentes que han sido, de los que no se ha hablado, como por ejemplo la propia pradera de césped, que era un césped brilliant, una pradera artificial que bueno, una versión se hizo en Los Ángeles, pero que desde luego utilizaba semillas del césped brilliant que inventó Monsanto y en el que se había utilizado este producto Roundup, que ahora es muy famoso porque se sabe los efectos que tiene para la salud. La película fue filmada en Kodachrome, película Kodachrome que estaba calibrada con el uso de estas cartas Shirley, que recibían el nombre de Shirley, de una empleada de Kodak, que tenía esta piel tan pálida y este pelo pelirrojo, y se convirtió en tremendamente controvertida con el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, y cuando se empezó a aprobar políticas antisegregación, como llevar a niños afroamericanos a otros institutos, y se empezó a descubrir que las cámaras Kodak, que las películas Kodak no retrataban, no estaban calibradas para pieles distintas a las pieles blancas, era un elemento de segregación racial y de racialización que ayudaba a imponer una hegemonía blanca. La propia mano, cuando de pronto se desciende sobre la mano y se ve que hay una identificación directa entre la performación de género de este hombre y se insinúa que es consecuencia directa del ADN, no podemos olvidar que en 1968 existía un enorme debate por los derechos trans en Los Ángeles. En Los Ángeles era uno de los enclaves, y California en general, donde había más activismo LGTBQ en esos momentos, y no era una cuestión desconocida en la discusión de que el género ya se estaba generando una buena parte de los comienzos de la teoría trans. En diferentes conversaciones que he tenido con Judith Bronowski decía, los films jamás hablaban de política, pero obviamente eran políticos. En la oficina estaba casi prohibido hablar de política, y sin embargo Charles cada 2 o 3 semanas iba al Pentágono. Obviamente ellos eran políticos, y toda esta happy cuteness que promovían era una forma de hacer política, pero una política que no estaba explicada y que tenía que ver más con la eliminación de otros activismos, de otras presencias, que de la explicitación de cuáles eran sus posicionamientos conservadores. Esta es la multitud de otros agentes que yo creo que en estos momentos convocaríamos a la arquitectura. Una presencia de agentes, muchas veces minorías, muchas veces víctimas de la arquitectura, que han quedado fuera del marco y que en estos momentos son centrales a las discusiones arquitectónicas. Yo veo esto como un proyecto de decoración crítica. No veo que pertenezca veo que pertenece a la misma tradición o linaje que el pabellón de Barcelona, esta presencia de materiales, de objetos, de esculturas, de representaciones de lo humano y de lo no humano, que nos permite ver el mundo de una determinada manera, reconstruir nuestra propia imagen de nosotros en el mundo y de otros en el mundo y de nuestra relación con otros y de nosotros mismos como otros, a través de percepciones críticas. Y para mí fue especialmente interesante ver cómo Bruno Latour decidió utilizar esta decoración de interiores como el gabinete desde el que podía explicar la necesidad de confrontar la cultura de la modernidad con una nueva cultura ecosistémica o ecopolítica. Este es en el ZKM, trabajamos con Bruno y con Martá y con otros de los comisarios para crear esta situación inicial con la que se abría Reset Modernity, la exposición de Bruno Latour, en la que el propio Latour cogía los elementos y explicaba por qué era tan importante de pronto la presencia de estos objetos en esa habitación. Estos son los trabajos que hemos estado desarrollando
O esta es lo que da sentido a esta es la forma de política que yo defiendo que corresponde a los arquitectos hacer. Es una forma de política en la que lo material, lo tecnológico, lo ecosocial, lo tecnosocial, es el material de la arquitectura y en el que no existen tábulas rasas, sino intervenciones sobre lo existente. Esta es para mí también una práctica arquitectónica en la que el diseño es una herramienta de investigación y de cuestionamiento, pero también al mismo tiempo es una herramienta de acción y de intervención. La capacidad de acción y de intervención es directamente proporcional a la capacidad de investigación y de cuestionamiento. Me gustaría hablar de algunos proyectos que entran más en el terreno claramente del diseño, aunque como decía, yo defiendo que los proyectos anteriores son proyectos de rearticulación por medio de diseño, pero quizá algunos que han circulado más dentro de las revistas de arquitectura, como citaba Daniel en la presentación, son algunos proyectos como los Scarabox, y me gustaría explicarlos en los mismos términos. Los Scarabox son unos dispositivos que surgieron de la necesidad de Matadero Madrid, de adaptar una plaza que había sido diseñada para el matadero, para los camiones del matadero, por tanto, para unos dispositivos tecnológicos muy concretos, con una escala y que desde luego a los que no les afectaba tanto el sol. Y en el cambio de uso del matadero como un centro cultural y de arte y de culturas contemporáneas, de pronto esta plaza tenía que ser utilizada por humanos que no están tan bien equipados para aguantar el sol en agosto en Madrid. Pero ¿cómo hacerlo sin comprometer la adaptabilidad del uso de la plaza? Nosotros propusimos unos dispositivos móviles que los podíamos hacer a partir del hackeado de pivots de riego, estas estructuras de riego basadas en tensegrities que son tan baratos en realidad y que nos permitían además ahorrar dinero, y con el dinero que ahorrábamos hacer todas estas cosas que veis aquí, muebles rodantes, equipamiento, altavoces, ordenadores, luces, muchas cosas. De manera que los Scarabox no solamente diesen la posibilidad de un sombreado que no comprometiese la flexibilidad y la adaptabilidad de la plaza, sino que además se convirtiesen en espacios de actividades que pudiesen alojar y promover actividades con una fórmula, nosotros proponíamos lo más automática posible, de manera que casi cualquiera pudiese llegar a la plaza del matadero y organizar un evento sin necesitar que le invitasen. Esto es, por ejemplo, una presentación de fanzines. Esto es, por ejemplo, un encuentro de una cantadora de coplas y un lanzacuchillos. Aquí está cantando coplas después de que le tiren los cuchillos. Pero para mí lo importante de estas fotografías es que en realidad los Scarabox son una herramienta de reconstrucción de la composición social de Matadero. Aquí podéis ver, por ejemplo, cómo venían las personas mayores que viven en este barrio, en el barrio de Legazpi, pero también cómo pueden venir, cómo hay por aquí personas que probablemente han venido atraídas por estas actividades de otras partes de la ciudad, cómo podía venir la gente con sus perros, incluso les daban como veis aquí, se traían aquí el platito para darles de beber a los perros y los dejaban sueltos en la plaza mientras ellos estaban aquí. Y este es el centro también de otra serie de trabajos que estamos haciendo. Cuando yo digo que la arquitectura puede rearticular lo social, me refiero es que el mundo material, el mundo de las cosas vivas, el mundo de la tecnología puede ser reorganizado, sus presencias, sus exclusiones, sus invitaciones, la manera de relacionarse, el rol que cada uno de estos agentes puede llegar a jugar, puede ser transformado por la inclusión o la intervención de transformaciones arquitectónicas. Eso es, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora para la Thyssen-Bornemisza Contemporary Art Foundation, o TVA21, que es una fundación de arte contemporáneo que tiene la misión de promover el intercambio o la relación entre artistas, científicos y activistas y lawmakers para generar una transición de la cultura de la explotación del océano a una cultura de la preservación y de una alianza duradera entre los humanos y la vida del océano. Un conocimiento más profundo y un compromiso afectivo entre humanos y el océano. Para hacer esto tienen desplegados barcos
acciones o observatorios científicos en diferentes lugares, invitaciones a artistas para desarrollar obras. Es una institución que no puede simplificarse como algo que está en un punto concreto, en un edificio. Pero ahora mismo, y el encargo que hemos recibido es cómo generar una especie de nodo de intensificación de la labor mediadora de TVA 21 en Venecia, concretamente en un punto muy particular de Venecia, en el río de la Pietà, en el punto que conecta el Mar del Norte con el Mar del Sur, en el que aquellos que hayáis cogido alguna vez un taxi para ir al aeropuerto sabréis que es la manera de atravesar de un lado a otro. Este es el arsenal, ¿no? Esta es la posición exacta del Ocean Space. El Ocean Space ocupa, y el proyecto que estamos desarrollando es una transformación e intervención en una serie de edificios en la iglesia de San Lorenzo, en Campo de San Lorenzo, en esta especie de claustro, lo que parece aquí un claustro, que en realidad no es un claustro, es un falso claustro que incluye varios edificios que fueron unidos y unificados en el siglo XIX, en los años 60, realmente. Pero para mí la referencia principal no solamente son estos edificios, sino también toda una manera que históricamente se ha acumulado en Venecia de construcción de la sociedad civil como una unión de los mitos, de la parte narrativa de la constitución de la sociedad civil, de los humanos y del océano. Este es el milagro de una imagen, de una pintura que representa el milagro de la cruz. Este es el puente de San Lorenzo, este es el campo de San Lorenzo, aquí la plaza esta que os mostraba. Durante una procesión de pronto se cayó al canal la cruz y el propio canal devolvió la cruz. Muchas de las interpretaciones históricas de esta pintura narran cómo la sociedad, cómo en realidad es una especie de representación como la de los Sims, de cómo lo natural y lo civil se unían a través de nociones compartidas que trascendían las divisiones entre humanos y no humanos. En concreto, en este caso, la noción del milagro y del milagro operado a través del canal y del agua del canal. Esto mismo es una lectura que se puede encontrar, desde luego, en la plaza, y nuestra labor ha sido la primera, en todo este conjunto, pensar cómo todo este conjunto de edificaciones que ahora mismo está completamente dividido puede convertirse en un escenario para la sociedad civil de Venecia, una sociedad civil muy castigada por la presencia de turistas, por los precios, por Airbnb, por las crisis climáticas, y que utiliza ahora mismo una trama urbana completamente dividida, muy difícil de atravesar. Son una serie de acciones muy, muy pequeñas, como por ejemplo recuperar estos arcos, o por ejemplo aportar un suelo que pueda generar accesibilidad, hacer posible que haya un ensamblaje entre los científicos y los artistas que vienen y los pescadores, la gente que utiliza que tradicionalmente ha formado parte de esta trama de la ciudad, un suelo casi mágico que permanentemente pueda ser reprogramado para eventos en los que otros tipos de relación entre arte, científicos, otros tipos de asambleas puedan darse. Todo esto con construcciones muy transformables, modulares, hechas utilizando la industria del vidrio de Venecia, y que puedan dar lugar a una institución que pueda dar cabida a asociaciones muy diferentes entre humanos y no humanos. Este trabajo tiene una tercera parte. La primera es la de esta especie de permeabilidad y de porosidad civil. La segunda es esta capacidad de reensamblar las relaciones entre unos y otros a través de todas estas transformaciones arquitectónicas cambiantes que dan lugar a muchas posibilidades diferentes de asamblea. Para contar alguna más. Pero la tercera también es una reflexión sobre cómo podemos deshacer algo que ha sido eliminado de Venecia en los últimos años.
concretamente la presencia de lo natural. Cuando vemos, por ejemplo, las cimentaciones de Venecia, vemos como la cimentación de Venecia era toda una construcción ecosistémica. La posibilidad de Venecia estaba directamente, dependía directamente del mantenimiento del bosco de Casilio. El bosco del Casilio, del que venían los tipos de árboles, el árbol, no recuerdo cómo se dice el haya y el otro tipo, y el roble que se utilizaba en las cimentaciones de Venecia, esas cimentaciones que quedaban inundadas, en las que había ya todo un conocimiento de cómo organizar las diferentes capas y que de alguna manera eran una construcción que dependía permanentemente del mantenimiento de este otro bosque. O, por ejemplo, observando qué ocurre en las juntas de las baldosas, podemos ver cómo los campos eran realmente lugares de transición entre las naturalezas acuáticas y las secas. Todo Venecia, como sabéis, era un humeral, un paisaje muy parecido al que todavía se ve en algunas partes del lagún, en el que convivían las zonas de barro con las plantas de agua, con las especies de algas que ocupaban las zonas intermedias, con la presencia de una enorme diversidad animal, que dependía también de la presencia de múltiples insectos, una relación con el suelo acuoso que se perdió paulatinamente, principalmente después de la ocupación napoleónica, que transformó todas estas plazas en estas plazas duras. Nuestro proyecto estaba lleno de todos estos pequeños elementos que poco a poco recuperaban muchas de estas condiciones que por otro lado es inevitable que vuelvan a ocurrir y que permitían que muchas de estas presencias que todavía podemos encontrar muestras de ellas en algunas otras islas y en algunas partes de la laguna, pudiesen estar formando parte del ocean space. También la posibilidad de que otras formas de jardines, estos son por ejemplo uno de los detalles de este gran mapa que os enseñaba antes de Jacopo de Barbari, de Venecia del 1500, en el que se ve la presencia, por ejemplo, de huertos, que era fundamental, porque estos todavía son huertos que existen en algunas partes de Venecia, y nuestro proyecto también recuperaba muchos de estos huertos colocados, repartidos en las diferentes composiciones. Por ejemplo, esta es la sección típica de los campi, que como sabéis, aquellos que estéis familiarizados con toda la historia hidrológica de Venecia y de su ingeniería, sabéis que se utilizaba una composición de piedras con arcilla para crear una especie de sellado que recogía el agua en una especie de balsa de encachado, y la propia división de los barrios de Venecia estaba hecho por la capacidad de acumulación de agua potable que tenía cada una de estas plazas, que podía crecer solo en la medida del agua potable que podía acumular y que limitaba su crecimiento en esta especie de permanente pulsión de los límites ecológicos. Y nosotros proponíamos también y proponemos para algunos de estos espacios recuperar de otra manera muchos de estos sistemas de pacto con la recolección de agua potable, su tratamiento, su mantenimiento en el consumo. En realidad lo que estamos haciendo es más que nada deshacer en esta tercera estrategia, deshacer una labor moderna de simplificar la relación de la ciudad con los ecosistemas acuíferos y utilizar el edificio y su transición como una oportunidad para traer muchas de estas. Estos son fotos relativamente recientes, estas de finales del siglo XIX. Veis que están toda la superficie de esta zona está sin pavimentar. Muchos de estos bordes que todavía se pueden encontrar en algunas de las islas. Y este es el Ocean Space. Bueno, muchas de las cosas que estamos haciendo. Esta es una recuperación también. Bueno, puedo contar más si alguien está interesado. Pero también tiene que ver con algo más complejo. Y esta es la Ocean Chamber, lo llamamos, que es una reflexión también sobre los frescos y sobre la manera en que los frescos eran en realidad dispositivos de asociación geográfica, política, ecológica, en la que se representaba culturalmente y políticamente. Y representar para mí no es crear una imagen paralela o simbólica, sino representar es traer en la presencia, hacer que tenga presencia política, como en un parlamento, yo digo, representar como la representación de una región en un parlamento, que tenga voz y presencia en la toma de decisiones. Y que estamos trabajando con diferentes científicos y desarrollos de interfaces
para poder utilizar los barcos que TV21 tiene en diferentes puntos para traer información a tiempo real de qué está ocurriendo en el océano, por ejemplo, en las regiones donde se está disputando en estos momentos los límites del deep sea mining, de la minería en el fondo, y se está discutiendo los límites de la destrucción biológica que van a generar, la imposibilidad de contar con información veraz y traer realidad a la discusión del deep sea mining, por ejemplo, es una gran dificultad porque toda la información y la capacidad de escrutinio está en cuerpos científicos que principalmente están trabajando para la promoción de la minería. Y por tanto la necesidad de generar otras representaciones, otras cámaras para el océano es en lo que estamos trabajando. Este es el Ocean Space, estas son ya primeras acciones, esto ya es una primera fase de consolidación y que ya se está utilizando. Y me gustaría pasar de aquí a otro proyecto de una escala muy diferente, pero que es muy parecido. Es este proyecto del... ¿me oís? Sí, bueno, a ver cómo quito el sonido aquí de esto. Este es un proyecto en Corpus Christi que estamos haciendo con Patrick Crane. Corpus Christi es otro lagún, es otro ecosistema que precisamente porque es muy barroso, ¿no? Es muy muddy y es un poco marrón, como veis aquí en la parte de dentro, ¿no? Históricamente se consideraba que no tenía ningún valor. Esto es en Corpus Christi, en Texas. Tiene unas 50 islas y nosotros estamos interviniendo en una de estas 50 islas construyendo una casa. Para mí la imagen importante no es la de la bola del mundo, la del globo, esta especie de imagen del mundo desde arriba, desde fuera, sino más bien esta, una imagen del lagún que pueda ser más horizontal, en la que se entienda que el lagún es en realidad algo que está participado por animales, por agua, por algas, por microorganismos, por toda una ecología de la que dependemos, de la que nuestra capacidad de subsistencia y la supervivencia de lo humano está directamente relacionada con la capacidad de preservar toda esta complejidad. Pero esta es la mirada que yo propongo para pensar este proyecto, una mirada mucho más horizontal, mucho más metida en el suelo, mucho más metida donde la acción ecosistémica está ocurriendo, mucho más que esta desde arriba. Pero por supuesto Corpus Christi y el lagún de Corpus Christi está atacado por los procesos de acidificación del océano, la subida del nivel del mar, la paulatina salinificación de acuíferos y de los bordes marinos, la degradación del suelo, el proceso de reducción de biodiversidad que, bueno, todos conocemos. Esto está directamente relacionado con la erosión de una serie de islas que son fundamentales para proteger el avance de la polución que viene, de la contaminación que viene del Golfo y evitar que entre en el lagún. Nuestro proyecto es un proyecto de intervención muy pequeña de creación de una casa, de un refugio, de sustitución, de hecho, de una casa que ya había por otra nueva, de una cabaña que se destruyó con uno de estos tifones que llegó allí. Pero me gustaría que vieseis cómo la masa vegetal ha ido desapareciendo en los últimos años. Paulatinamente vemos la desaparición de toda esta masa arbórea que cubría la isla y que es fundamental para el mantenimiento o para que la isla no desaparezca, para que no sea erosionada y que todo el archipiélago del que forma parte mantenga su capacidad de protección del paso de contaminantes al interior del lagún. Ese es el punto de partida de este proyecto, un proyecto en el que no estamos solos, en el que trabajamos con muchas otras iniciativas de gente que está trabajando para preservar el lagún, desde perspectivas muy diferentes, desde biólogos marinos hasta, por ejemplo, restauradores o cocineros que están desarrollando formas de comida que permiten dar conocimiento de la riqueza del lagún y de esta manera que haya una apreciación por su preservación. La acción arquitectónica que nosotros proponemos en realidad forma parte de esta red de amigos y de
y es en concreto esta pequeña cabañita aquí. Pero me gustaría explicar qué es lo que hace esta cabaña, porque es una cabaña que va a ser utilizada muy pocos días al año, probablemente no más de 2 fines de semana, y que nosotros consideramos que la prioridad no es que sirva a los humanos, sino precisamente que actúe como un elemento, como una tecnología que acumule agua de lluvia, que la mantenga a través de la presencia de una serie de plantas y de procesos de oxigenación durante el tiempo necesario, y que a través de unos sensores colocados en el suelo transforme o intervenga en el suelo liberando agua fresca, agua sin contaminación y sin sal, agua recogida de lluvia, en los puntos en los que la concentración de sal y por tanto de acidez en la isla, en la tierra de la isla, es más alta y pone en peligro la supervivencia del tejido de árboles del que depende la resistencia a la erosión de la isla. Esta es la casa, que es una casa muy, muy sencilla que minimiza su huella, tiene una huella mínima, su materialidad, como veis, no tiene prácticamente, no sabemos ni cuántos metros cuadrados debe tener, 15 metros cuadrados, un poquito más. Y que su principal misión es esta acumulación de agua, tanto por condensación como por recogida de agua de lluvia, por eso esa es la más. Que se hace con acero reciclado de la industria de las plataformas, que nos permite una reducción enorme. Si lo hiciésemos en madera, como en principio parece que sería la respuesta más ecológica, la cantidad de energía que sería necesaria solamente para el transporte de la madera sería Me gustaría ahora muy brevemente explicar este proyecto que fue importantísimo para mí, del que citaba Daniel, que es la Casa Sacerdotal Diocesana de Plasencia, que hice con Enrique Crae y Miguel de Guzmán. Es el primer proyecto que hice, que ganamos un concurso. Pero me gustaría explicar que siempre mis proyectos han sido transformar algo que ya existía. En concreto, en este caso, un edificio, un palacio del siglo XV, que se había hecho con fondos de la conquista de los conquistadores y de la explotación de recursos en diferentes partes de América, y que hizo esta región de Extremadura tan rica y propició la presencia de estos palacios, que controlaba la Iglesia Católica, y que era, en estas fotografías de los años 50, se conservaba todavía como un seminario menor, como un centro de entrenamiento y de educación para niños de 12 años que iniciaban la labor de formación como sacerdotes católicos. Me gustaría ahora que nos fijásemos en esta planta de las zonas de dormitorios que todavía se conservaban en los años 60 y 70. Eran unas habitaciones, eran unos cubículos en los que los niños estaban, cada uno de ellos aislados solo, pero no tenían puerta, tenían un paseo de ronda, casi un pasillo perimetral, que permitía que una persona, un sacerdote, durante la noche hiciese rondas controlando el comportamiento de los niños. Nuestra labor, lo que quiero decir con esto es que no hace falta ir a referencias Foucaultianas para entender cómo la arquitectura del seminario tenía desde luego una dimensión política, pero que no era, digamos, paralela a su materialidad, sino que se encarnaba directamente en su configuración material, es decir, que la propia arquitectura estaba constituida materialmente para ejercer programas muy concretos políticos, como la capacidad de generar una jerarquía entre unas personas que vigilaban y otras que eran conformados en función de esa vigilancia. Por supuesto, habría toda una serie de formas de subversión, de disidencia, de complicidades, de todo, de otras políticas, de políticas no necesariamente buenas, otras políticas también terribles, ¿no? que reprogramarían también la arquitectura, pero ellas también eran, o esas otras políticas también dependían probablemente del desarrollo de dispositivos materiales o performativos de los que podríamos hablar. Nuestra misión en realidad consistía en deshacer todo esto, porque el seminario ya no era viable, y sin embargo lo que había es muchos de estos sacerdotes mayores que se jubilaban y que necesitaban una atención geriátrica, y ofrecerles esa atención geriátrica en el lugar donde estaban, muchos de ellos en pueblos muy pequeños donde eran párrocos, era económicamente inviable para la Iglesia Católica, y propuso la posibilidad de reconcentrarles en este edificio
como mecanismo para que su atención geriátrica fuese económicamente viable. Estas son fotografías de la casa sacerdotal en su momento y todos estos dispositivos que favorecían que las personas que venían a vivir aquí pudiesen tomar decisiones sobre su vida, sobre la manera en que se relacionaban con otros. Y una de ellas, por ejemplo, es esta cosa tan básica como que en lugar de hacer un jardín, dividimos el jardín en unas parcelas y cada persona que venía aquí tenía la posibilidad de tomar decisiones sobre una de las parcelas, entendiendo que al no existir en realidad límites muy precisos ni caminos para llegar a las parcelas, el uso de estas parcelas terminaría convirtiéndose en un espacio para la discusión política, una discusión de acuerdos, de alianzas, de negociaciones que de ninguna manera se relacionaría con la política de los partidos políticos o algo así, sino con una política más del día a día, mucho más detallada. Esta es una fotografía de una parte del jardín un año después de estar en uso. Y esta persona que está aquí, en realidad está vigilando todos estos huertos que él controlaba y que habían sido el centro de una enorme polémica, por eso desconfiaba tanto de nosotros. Una polémica que nosotros estuvimos trazando durante unos meses, entrevistando a diferentes personas. Había unas personas que vivían aquí, en estas habitaciones de aquí abajo, que pensaban que el hecho de que se cultivasen cebollas aquí en la casa sacerdotal era muy inadecuado y era un poco feo. Entonces habían entrado en una polémica con este señor que cultivaba y que era un poco bruto, pero que era bastante eficaz en cultivar cebollas y tenía un gran conocimiento de agricultura. Empezaron ellas a hacer otro experimento cultivando flores por aquí. De hecho, cortaron un árbol, un cerezo que había, porque el cerezo tampoco les gustaba, y plantaron unos rosales. Él entonces se enfadó y pidió a esos vecinos suyos que le dejasen cultivar a él también sus parcelas y aumentó todavía más el huerto. Estas otras personas, las flores, buscaron la ayuda de un experto. Toda una serie de movimientos de discusión, de negociación, que nunca se resolvió, o que al menos yo nunca vi que se resolviesen. Y que hacía que muchas de estas personas, por ejemplo, este señor está aquí. Esta es una de las señoras que proponía las flores. Que yo sepa, nunca se llegaron a poner de acuerdo, siguieron haciendo sus pequeños movimientos para ocupar el espacio del jardín, pero en realidad nunca dejaron de vivir juntos y de participar de celebraciones como esta. Y esto es en realidad lo que me gustaría ahora plantear como punto de partida para una reflexión final sobre el momento que vivimos y el papel que la arquitectura juega en este momento. Y la manera en que la arquitectura creo que puede ganar mayor capacidad de acción política. Imagino que muchos de vosotros estaréis y vosotras estaréis familiarizados con este edificio, con el 432 de Park Avenue, una colaboración entre Rafael Viñoli y su oficina, Deborah Berg y asociados, y D-Box, la agencia de renderizaciones arquitectónicas y de branding arquitectónico de Nueva York. Esta es la primera, de hecho yo creo que D-Box es probablemente el equipo que más ha influido en el diseño de este proyecto y en su dimensión política y social. Esta es la primera, y medioambiental. Esta es la primera imagen que D-Box produjo para conceptualizar lo que podría llegar a ser este edificio antes de que fuese desarrollado el proyecto arquitectónico o como parte del desarrollo del proyecto arquitectónico. Y es esta presencia de este señor, así un poco flamboyant, ¿no? Un poco dandy, con esta silla moderna, observando un fragmento del paisaje, del cielo concretamente y del agua, pero a través del filtro de una especie de collage de un trazo como de óleo, como de pintura al óleo. Esto es lo que a mí me parece fascinante, que todo lo que el edificio hace es hacer posible que un trozo del paisaje pueda ser percibido casi como una prolongación de la propiedad de una persona refinada que colecciona muebles pioneros del diseño y que puede de alguna manera sentarse
y observar este cielo, esta vista que como dice el promotor de este edificio, Henry Marlowe, se convierte en una vista de helicóptero que solo él puede, o ella puede poseer. Cuando vemos esta imagen es inevitable relacionarla con esta. Con el desarrollo en Elizabeth del puerto de carga de containers, que empezó a competir con Nueva York en el uso de containers estandarizados que se desarrollaron, como sabéis, para la logística de la guerra de Vietnam, la parte final de la guerra de Vietnam en los 70, y que hizo que el puerto de Nueva York fuese que quedase completamente obsoleto porque no tenía la capacidad ni no tenía el espacio para generar el punto de intercambio entre los containers y los camiones. Sabéis que esto estaba detrás probablemente de todo el proyecto del motorway, del Manhattan Downtown Motorway, pero que finalmente tampoco fue viable, y que en los años 70 hizo que se construyese el puerto de Elizabeth en New Jersey, al otro lado del Hudson River, del río Hudson, y que finalmente hizo que Nueva York entrase en una etapa de enorme crisis que dejó a la ciudad entera sin una economía. No quiero simplificar este proceso, pero para mí un dato fundamental es cómo los diferentes alcaldes de Nueva York desde los 70 han intentado por todos los medios dotar a la ciudad de una nueva economía, y la importancia que tuvo el surgimiento en finales de los 80 de todo el movimiento de nuevos especuladores que utilizaban ayudas fiscales, como Trump, que utilizaban ayudas fiscales para desarrollar edificios de lujo en el centro de la ciudad con la idea de atraer inversiones millonarias. Un pacto que Michael Bloomberg hizo suyo cuando dijo que, no solo cuando dijo, cuando hizo explícito que muchas de las acciones que estaba haciendo estaban directamente enfocadas a atraer a los billonarios del mundo. It would be a godsend si conseguimos atraer tantos billonarios como sea posible. Y que como herramienta para conseguir esa transición económica de la ciudad, la arquitectura empezó a ocupar un papel prioritario. Este es el resultado de la investigación de Louis Story sobre el 157 en Columbus y los edificios de condominios de Columbus Circle en la esquina suroeste de Central Park en Nueva York, en la que casa por casa, haciendo un trabajo casi de detective, Louis Story se fue enterando de quién vivía en cada casa y llegó a la conclusión de que el 77% de los condominios estaban comprados a través de compañías instrumentales, de sociedades instrumentales que ocultaban la titularidad sobre la propiedad de las viviendas. Una posibilidad que hizo posible Bloomberg, que permitió utilizar LLCs, sociedades anónimas, para comprar propiedades inmobiliarias y que por tanto permitió que fluyese hacia Nueva York una gran cantidad de dinero que en Nueva York encontrara la posibilidad de ser blanqueado. No solamente eso, su ayuntamiento aprobó exenciones fiscales para los billonarios con una ruptura total de la tendencia de incentivar la presencia o la posibilidad de viviendas affordable, viviendas sociales en Nueva York a través de los incentivos fiscales, y una tendencia que empezó a cambiar a partir de finales de los 80 con las exenciones fiscales orientadas a atraer a los consumidores de lujo, y que en último término hizo que Nueva York, como muchas otras ciudades del mundo, se convirtiese en un paraíso fiscal. Cuando veíamos en el 2017 la manera en que los periódicos representaban el papel de la arquitectura en la habilitación de las economías offshore, era pasmoso la gran inocencia de los ilustradores periodísticos que creían que la participación de la arquitectura en la habilitación de las economías offshore basadas en la posibilidad de evadir el pago de impuestos era todavía esta especie de cabañitas en islas caribeñas, cuando en realidad la arquitectura que estaba haciendo posible esta economía offshore era muy diferente. Cuando la Unión Europea en el 2015 intentó hacer una
una política que prohibiese la existencia de paraísos fiscales en los países europeos, se encontró que aunque al empezar a hacer la lista de qué países del mundo entraban en la categoría de paraíso fiscal, Suiza, Hong Kong, Estados Unidos, Singapur, Luxemburgo, el Líbano, Alemania, Japón, el Reino Unido, Turquía, Chile, Holanda, Israel, Bélgica, Irlanda, las Bermudas, por supuesto, Rusia, Canadá, es decir, prácticamente todos los países ricos del mundo, Italia, Australia, eran paraísos fiscales porque contenían ya formas de exención fiscal urbana a través de arquitecturas como esta, que hacían posible que, superpuesto a otro tipo de economías, conviviese espacialmente esta economía offshore. Me gustaría ahora entender que esto no es un problema que solamente pueda ser analizado desde una perspectiva de historicismo económico en la tradición del marxismo, de la lucha de clases, sino que requiere un análisis mucho más amplio que no puede eludir la crítica cultural. La crítica cultural, y con eso me refiero a la producción de significados, la producción de espacios para la política y la producción de imágenes de nosotros mismos y de herramientas de representación de las relaciones de humanos con no humanos. Esto es un campo en el que la arquitectura también juega un papel fundamental, produciendo los imaginarios, las alianzas, las transferencias de deseo que hacen posible casi la construcción de las subjetividades que hacen posible la viabilidad de estos proyectos de exención fiscal. Este es el estudio este es un trabajo de campo que llevo hace años haciendo en diferentes lugares que forman parte de la construcción de esta arquitectura, y este es un espacio insospechado como arquitectónico. Es un poco otro sótano del pabellón de Mies, en este caso un sótano del 432 de Park Avenue, que son los estudios de porno gay, Cocky Boys. Aquí veis a Jake Jackson y a Armas, el fotógrafo, el cinematógrafo de Cocky Boys, en sus estudios de Hunters Point en Queens. Para aquellos familiarizados con el porno gay de Cocky Boys reconocerán esta ventana, salen muchas escenas aquí con diferentes tipos de mobiliario, pero a mí lo que me interesa es cómo buena parte de las renderizaciones arquitectónicas del 432 que fueron utilizadas para vender estos apartamentos y para hacerlos deseables vienen de una industria muy concreta, cultural, en una situación, una localización cultural muy concreta que es la del porno gay de Cocky Boys. Imágenes como estas fueron referencias según entrevistas que pudimos desarrollar con muchos de los arquitectos que trabajan renderizando imágenes para Vox. Vienen concretamente de un tipo de porno que empezó a hacerse muy recientemente y que empezó a explotar el enorme deseo por el real estate, por estos apartamentos con vistas, como los escenarios del deseo sexual. Los detalles ya del tratamiento de pieles, de los fondos, de las gamas de colores, son directamente tomados de muchas de estas fotografías que utilizan como referencia directa. De hecho, por ejemplo, a mí, yo llevo años reflexionando y analizando y entrevistando a gente sobre esta fotografía en concreto, sobre este render. Este es un render que se utilizó también para vender el 432. Es una imagen que está hecho sobre un croma en los estudios Silvercat de Queens, en el que aparece Cristina Makowski aquí con un dry martini o algo que parece un dry martini, con este traje de Armani y tres otras personas, un actor que vemos aquí. Cristina Makowski fue seleccionada entre más de 400 candidatas. Cristina Makowski es una ex modelo de Sport Illustrated. Esta persona aquí es otro actor, Este, sin embargo, no es un actor. Es lo que en D-Box llaman el Danny DeVito guy, que es este chubby guy, que es un poco feo según los estándares canónicos de belleza heteronormativa, pero que precisamente da credibilidad ante los potenciales compradores que pueden realmente formar parte de una situación romántica como la que se está insinuando en esta fotografía. Todo aquí está diseñado al detalle. De hecho, el traje de Cristina Makowski es una versión de Armani
de este famoso traje, de este shirtless tuxedo de Kim Kardashian, que fue una de las imágenes más celebradas históricamente en las redes sociales. Bueno, eso es difícil de decir porque en las redes sociales siempre hay un nuevo récord cada año, pero esto lo fue en su momento. De hecho, el propio peinado, el maquillaje de Christina Makovsky está muy inspirado en este muy particular sistema de maquillaje o lenguaje de maquillaje de Kim Kardashian. Estas fotografías fueron colocadas en estas revistas de las que solo se imprimieron 400 ejemplares y que se colocaron en diferentes puntos como el Ritz-Carlton Hotel de Moscú, en el que se colocaban las suites más caras, en las que personas con mucho dinero llegaban, movían sus dedos a través de estas fotografías, como si moviesen los dedos a través de la pantalla de su móvil con Tinder, y terminaban pasándolos por encima de estas imágenes en las que los apartamentos y estos cuerpos sexualizados se fundían en uno. Pero esto es una construcción que es inseparable de muchos otros procesos de diseño biológico. De hecho, a muy pocos metros de una de estas torres, en una de ellas concretamente, está la clínica New Hope, que es la clínica más importante de fertilidad de Nueva York, con otra ventana muy parecida a la del 432, que da al laboratorio de fertilidad, en la que el doctor Sang inventó hace unos años el Three Parents Baby, que permite mezclar material genético de diferentes células sexuales y componer un nuevo híbrido, un nuevo embrión a partir de una multitud de tipos humanos. El doctor Zhang es parte también de esta economía internacional, es parte de estas torres, ocupa estas torres, aloja a sus clientes en estas torres y ha dado de nombre a su técnica del Three Parent Baby International Fertility, porque permite, esta es la sala de fecundación para celebrities, donde se colocan estos embriones rediseñados en el útero, y estas son la provisión de embriones. Ese es el banco, el cryobank de células sexuales masculinas lookalike, que por cantidades que llegan hasta los $200.000 venden espermatozoides de hombres que se parecen a celebrities muy particulares. Las más caras son estas. James Franco es el más caro en concreto. O sea, celebrities que se parecen, o sea, gente que produce esperma, que produce niños que se parecen a James Franco, son los que son mejor pagados. Y la razón es que producen humanos que resultan atractivos físicamente, atractives físicamente a personas de una cultura occidental y también a personas que pertenecen al contexto, que están familiarizados y comparten las sensibilidades del contexto asiático. Cuando vemos entonces estas ventanas, lo que estamos viendo es en la realidad mucho más. Es la construcción de toda una especie nueva, de una especie de humanos internacionales, seductores en oeste y en occidente y en oriente, a este y oeste, en Asia y en Estados Unidos, en diferentes redes transnacionales donde las estructuras de poder se están construyendo ahora mismo y que poseen el paisaje. Y ahora me gustaría explicar por qué poseen el paisaje, cómo lo hacen, porque no es solamente una posesión simbólica. La construcción estética es solo parte de una serie de tecnologías que hacen que estos apartamentos permitan poseer el paisaje. Este es el vidrio que se utiliza en estas, es un vidrio low iron, ultra clear, pero que está calibrado para que intensifique el color azul de los paisajes que se ven o de lo que se ve a través de ellos. La razón por la que los vidrios del 432 están fijos, una de ellas, es que si pudiésemos abrirlos, el paisaje a través de ellos se vería muy diferente, se vería mucho menos azul. Esto es algo, por supuesto, que es muy habitual, el uso de low iron glass en apartamentos de lujo. Prácticamente todas las 18 supertorres que se están construyendo en Nueva York en estos momentos, todas usan low iron glass calibrado para intensificar el tono azul del cielo. Esto es el nuevo espacio para el poder.
el nuevo espacio del poder es un espacio que hace que el paisaje fuera se perciba desde el interior como más azul, eliminando este tono verde, intensificando la sensación además de que lo que vemos es lo real. Esto ha sido, por supuesto, resultado de unas inversiones gigantescas, no solamente en el desarrollo de la tecnología, sino también la manera de hacerlo deseable e incluso conseguir que solamente por utilizar low iron glass se consigan puntos adicionales en las clasificaciones LEED. Y esto ha hecho que cualquier producto de lujo arquitectónico en estos momentos, desde corporate buildings o residenciales, o de ocio, o de educación, o de hospitalarios o comerciales, estén envueltos en low iron glass. Por supuesto, pese a que este producto da puntos LEED, en realidad requiere una movilización de recursos desproporcionada. Esta es la sílica que se extrae ahora mismo en muy pocos puntos del mundo para producir el low iron glass. Necesita unas emisiones, o sea, está asociada a unas emisiones que se multiplican en el caso, a medida que se reduce la cantidad de hierro en la mezcla de vidrio. El proceso de enfriamiento es mucho más mucho más largo, mucho más lento, por tanto, mucho más contaminante. El uso, por tanto, del low iron glass está directamente relacionado con un incremento en los niveles de contaminación. Pero no solamente eso. La principal fuente de energía de la producción del low iron glass es el gas. Y el gas, por ejemplo, que se utiliza en Estados Unidos para la producción del low iron glass tiene en un 90% de fracking, de la extracción por fracturación hidráulica de gas, que es el gas natural, que está relacionado con más de 30.000 millas de acuíferos contaminados en Susquehanna Valley, en Pensilvania. Es muy interesante ver que esos son los puntos LEED que da el uso de este vidrio, pero es muy interesante ver que justo este proceso de extracción del gas está relacionado con la transformación física del cielo de Nueva York. Bloomberg aprobó en los 90, a finales de los 90, el Clean Heat, no, perdón, más adelante, en los 2000, el Clean Heat Project, un proyecto para eliminar de la ciudad de Nueva York las emisiones de nitrato de óxido, el nitrato de óxido que estaba directamente relacionado con el uso de combustibles fósiles de carbón y de petróleo en las calefacciones y en la producción de agua caliente de los edificios de Nueva York. Proponía que se sustituyesen o incentivaba a través de ayudas económicas que se sustituyese el uso de estos combustibles por el uso del gas natural. Justo en ese momento, el gobernador Cuomo prohibió la extracción de gas natural en el estado de Nueva York, con un movimiento que fue muy popular y en buena medida enormemente acertado, pero que implicó inmediatamente que la extracción de gas natural que se hacía en el estado de Nueva York se fuese al Marcellus Shale, al gran yacimiento de gas de del Marcellus Shale en Susquehanna Valley, en el valle de Susquehanna, en el estado de Pensilvania. Inmediatamente, para aquellos que estáis familiarizados con el análisis de emisiones, sabéis que el gas tiene la particularidad de que no contamina en el punto de quemado, sino en el punto de extracción. Inmediatamente todo el nitrato de óxido que desapareció del cielo de Nueva York, que tiñe el cielo de este tono amarillo tan particular, pardo, de pronto se trasladó al Marcellus Shale, a la zona de Susquehanna Valley, en Pensilvania, en una gran labor de redistribución de la toxicidad. Lo que vemos es que la acción conjunta, estos son afectados por la contaminación, ese es por ejemplo Ray, un activista contra el fracking con el que llevo años trabajando, que fue en su momento empleado de una compañía de fracking, era conductor de camiones, él mismo le encargaban llevar el líquido de extracción del fracking, este slurry que sale, que tiene material radiactivo y muchos componentes químicos que todavía es difícil saber cuáles son. Lo lanzaba en ríos, lo llevaba en su camión y por la noche lo echaba en ríos, contaminando mucho de
bueno, incrementando la contaminación de Susquehanna, que fue brutal en la última década, y que ahora mismo es enfermo de cáncer como consecuencia de su exposición a radiación, según algunos científicos. Esto es, por ejemplo, la manera en que se percibe esta contaminación de los acuíferos que produce el fracking al romper el containment del gas y hacer que se mezcle con el agua. El agua de los pozos de mucha de la población rural de Susquehanna se mezcla con metano y cuando abren el grifo y acercan una cerilla, de pronto pueden encender el grifo. Esta percepción fantasmagórica, esta casi limitación de representación y de la presencia crítica de imágenes visibles que permitan entender qué es lo que está pasando en el subsuelo por parte de la población rural que vive allí, contrasta con la enorme capacidad de representación digital que tienen en estos momentos de los activos minerales las empresas de explotación de estos recursos. Esta enorme división es también una cuestión estética en la que nosotros también estamos trabajando, una enorme división entre la capacidad de acción de los agentes que controlan la parte de abajo y los agentes que operan en la parte de arriba. Y que en último término hace que la arquitectura en estos momentos, cuando vemos estos apartamentos, veamos que de una manera similar o muy diferente, pero digamos con un grado de capacidad transescalar como el que tenía Georgie Kepes, como el que ambicionaban los Sims, está ahora mismo activado en la enorme transformación de la economía de Nueva York como esta oportunidad no solo de reconstruir el espacio, los edificios, los paisajes, los territorios, sino también transformar la propia constitución de los humanos o de los cuerpos, como en el caso de la gata niebla. Esto es para mí un tema de trabajo, estos son diferentes trabajos que estamos desarrollando en el AAD, en el Advanced Architectural Design Program de Columbia, en el que estamos intentando buscar alternativas, estamos desarrollando en ayuda de muchos científicos, con grupos de lawmaking y de decision making de la ciudad, desarrollar alternativas para toda esta cultura de la redistribución de la contaminación, y este es un trabajo de Christopher Spiracos, Federico Castelo Branco y Frank Mandel, por ejemplo, pero también es parte de acciones pequeñas que nuestra oficina lleva haciendo durante años, planteando alternativas, ensayando alternativas y que nos ha permitido entrar en contacto con la realidad de la ciudad y desarrollar proyectos más ambiciosos posteriormente, como este que citaba Daniel al principio, y que yo lo veo como una especie de David contra Goliat, el gran Goliat de la segregación, de la toxicidad y la redistribución de la toxicidad a zonas pobres, frente a la posibilidad de convivir con los propios procesos materiales de los que depende nuestra existencia y el confort que disfrutamos, y la capacidad de la arquitectura de hacerlo visible y de permitir que nos hagamos cargo de esta dimensión de toxicidad directamente asociada con nuestras formas de vida. Esto para mí es la capacidad de la arquitectura, generar reconstrucciones de nuestro día a día en las que los procesos complejos, procesos que solo a través de la inteligencia arquitectónica podemos rastrear. Todo esto que os he contado sería imposible que lo rastrease un biólogo o un ecólogo, porque requiere una inteligencia arquitectónica que nosotros, me refiero probablemente a muchos de los que compartimos esta conversación hoy, tenemos en común, y que nos permite no solamente ser agentes que pueden digamos, encontrar una posición más o menos ventajosa en el desarrollo de una profesión que más o menos absorba la ideología predominante, sino precisamente contribuir a generar espacios en los que esas ideologías puedan ser desafiadas y puedan generar respetabilidad, viabilidad, otras alternativas que son necesarias y que son críticamente deseables. No estamos solos en esto y desde luego esto ocurre todos los días. Es muy importante decir que, por ejemplo, la realidad que yo he contado sobre Nueva York ha convivido con proyectos de arquitectos como Twin Oaks. Twin Oaks es una comunidad que empezó en las ideas del behaviorism de los 60, con un crecimiento paulatino de lo arquitectónico y lo social a la vez, y que es enormemente eficaz. Muchos años después, casi
60 años después, sigue funcionando, tiene su propia economía al margen del capitalismo, o no al margen, pero creando un pocket, una bolsa de empoderamiento alternativo dentro, en un nicho muy bien detectado dentro de las economías capitalistas, pero que en sí mismo no es capitalista, que permite una radical, por ejemplo, reparto de las labores de crianza, de cuidado de niños o de enfermos, que están igualmente compensadas económicamente por la comunidad. Es un experimento arquitectónico que yo os pido que os sugiero que miréis, se llama Twin Oaks, es una de las primeras comunidades intencionales y que fue diseñada por arquitectos y a día de hoy sigue presentando, mucho después de su fundación, 60 años casi después de su fundación, una alternativa viable a las estructuras capitalistas y a las estructuras de explotación, sobre todo. Y esto es un poco lo que a mí me gustaría o quería plantearos hoy. Un papel de la arquitectura a medio camino entre la investigación, o no a medio camino, en un camino total de intersección entre investigación, diseño y activismo, en el que la arquitectura puede ganar realismo y desde luego en el que están muchas de las grandes vías de relevancia para la arquitectura en el presente. Muchas gracias. No sé cómo dejo de... Stop sharing. Muchas gracias, Andrés. Muy interesante tu charla. Estaba buscando a ver si habían hecho algunas preguntas, pero en general lo que la gente dejó fue muchos comentarios de gracias, increíble. No tanto de preguntas. Pues si alguien tiene alguna pregunta, digamos, este es el momento para hacerla. Pregunten ahora o callen para siempre. Y estaremos atentos acá por el chat, lo pueden hacer porque sé que de pronto no pueden activar sus micrófonos, pero estamos pendientes tanto por Webex como por Facebook. Pero lo que te digo, hasta ahora solo hemos visto es más bien muchos comentarios de felicitaciones y que muchas gracias. Bueno, pues no creo que lleguen más preguntas, pero Andrés, muchísimas gracias. Por todo y por tu tiempo y paciencia. Muchas gracias a todos por toda la dedicación. Los esperamos para nuestras siguientes ediciones de Señales que tendremos más adelante. Vendremos justamente con Giancarlo Massanti, que está acá con nosotros. Lo tendremos para la próxima. Para la próxima edición en un conversatorio con otros dos arquitectos muy interesantes que vamos a seguir abordando estos temas. Antes de completarlo, si quieren, pues Giancarlo, que nos acompañaste, no sé si quieras comentar algo. No, hola Andrés, ¿cómo estás? Giancarlo, ¿qué tal? Un abrazo muy fuerte. Lo mismo. Mira, no, a mí me parece importante, como para explicar un poco mucho de lo que hablaste, la relación entre un arquitecto y un pensador, que me parece... Ay, no, ¿aló? Sí. Creo que ha entrado una llamada a generar un desastre. Pero básicamente lo que quería era tratar de referenciar tu trabajo con dos pensadores específicamente, que son Bruno Latour, la teoría del actor Red, y en Foucault, específicamente en temas muy claros. A mí lo que me interesaría es que trataras de explicarles a la gente más joven esa relación entre pensar y hacer arquitectura y cómo al final son la misma cosa, cómo se construye pensamiento a través de la arquitectura. Yo tengo un eco que no logro saber por qué, pero a mí me parecería interesante desde el punto de vista pedagógico que los chicos entendieran esa relación entre... entendieran que hacer arquitectura no es solo hacer objetos y hacer una materialidad, sino es una forma de construir pensamiento y también, en el caso tuyo, de manera muy precisa, de hacer política, sin tener que hablar de política directamente. Sí,
Gracias, Giancarlo. Es un tema para mí muy importante porque de alguna manera yo creo que estamos en un momento en el que las prácticas arquitectónicas estamos entendiendo la gran capacidad crítica que tienen. Si vemos un poco el surgimiento de muchas, en los últimos 15 años o 20 años, de muchas metodologías de diseño arquitectónico que han explorado la capacidad de la inteligencia arquitectónica para desenmarañar cuestiones que en el terreno de lo teórico ha costado mucho abordar, para mí esto sería es un motivo de reflexión sobre dónde está el valor de las prácticas arquitectónicas. Si pensamos, por ejemplo, en prácticas que han aportado historias materiales sobre el mundo, por ejemplo, las historias, el trabajo de Pedro Alonso sobre el papel de los paneles prefabricados en el desarrollo de políticas en diferentes lugares del mundo y la transferencia de esos paneles de unas culturas y unas geografías a otras. Eso es una construcción teórica, una línea de investigación que solo es posible a través de un conocimiento arquitectónico, de entender qué es un panel, cómo se monta, cómo se construye, qué implicaciones tiene para la edificación. Si pensamos, por ejemplo, en todas las líneas de trabajo de Forensic Architecture, la posibilidad de entender la forma arquitectónica como vinculada al registro de procesos históricos y la posibilidad, por tanto, de la arquitectura de narrar historias y de intervenir en procesos de disputa en curso, veremos que solamente esa gran agencia política surge de la posibilidad de entender cómo es una pared, cómo se rompe ante una explosión, cómo se descascarilla un enlucido de yeso. Para mí estamos en un momento en el que la inteligencia arquitectónica vemos que se puede utilizar para mucho más de lo que hemos pensado hasta ahora. Y esa inteligencia arquitectónica podemos también aplicarla al diseño. Podemos aplicarla al diseño no tanto como simplemente una manera de tomar decisiones estilísticas o de ganar un concurso, de complacer a unos clientes, sino también para incluso poder desafiar el status quo del pensamiento sobre una determinada realidad y por tanto hacer posibles otras evoluciones de la arquitectura que los promotores de la arquitectura, los stakeholders que las hacen posibles ni siquiera podrían considerar. Esto para mí es una línea de trabajo que está muy imbricada en la inteligencia arquitectónica y que, por supuesto, da relevancia a muchos de los autores que Giancarlo y Daniel conocen bien y que Giancarlo ha hablado mucho de ellos también, que yo soy muy consciente, ¿no? Y que son tradiciones que tenemos que proteger. Yo pienso, por ejemplo, que si pensamos, por ejemplo, en toda la tradición del análisis económico-social de Cedric Price, pues vemos que es fundamental para entender la capacidad crítica de la arquitectura en estos momentos y podríamos encontrar muchos otros. Por tanto, yo defiendo que la arquitectura no puede reprimir su capacidad de pensamiento y que la figura del arquitecta, del arquitecto, tiene que ser una figura de un agente crítico que sea capaz de desplegar la inteligencia arquitectónica para abordar, para entender cómo se pueden reconstruir discusiones que trascienden lo arquitectónico y que son en las que participa la sociedad en su conjunto. Listo. Es que a mí me parece importante, Andrés, hacer la aclaración, porque la educación nuestra ha sido una educación basada siempre en el oficio, basada un poco en el hacer arquitectura. Y creo que la construcción de la teoría y la construcción del hacer del pensar, creo que no tengo sonido. ¿Tengo sonido? Sí, creo que ya se fue el eco. Ok, perfecto. Entonces, yo creo que la pregunta tiene un poco esa intención de poner sobre la mesa la discusión sobre el hacer y pensar como una sola condición y entender que la arquitectura no es solamente una manera de construcción material, que va más allá. Y que creo que esa discusión desde la educación de la arquitectura es
importante volverla sobre la mesa en las facultades en Colombia. Gracias, es un abrazo grande. Andrés, te aprovecho un segundito porque creo que Giancarlo abrió la curiosidad de los demás y ahora sí nos llegaron dos preguntas para ti. La primera pregunta es de Luna Torres, que dice, ¿cómo hace Andrés para generar esa objetividad en sus investigaciones? Bueno, en realidad o sea, yo replico que en realidad lo que nosotros hacemos es una forma muy ortodoxa de hacer arquitectura. Nosotros utilizamos herramientas muy propias de los arquitectos, de análisis material, estructural, de contextualización. No son especialmente, o de análisis de imágenes, no son herramientas que sean ajenas a la arquitectura. Lo que pasa es que a lo mejor somos más insistentes en ellas. Y luego, pero por ejemplo, cuando vemos la gran teoría, la gente, los sociólogos y antropólogos que han reflexionado sobre el cambio de escala o la transformación de escalas, la gestión de las escalas, lo primero que han hecho es mirar las prácticas arquitectónicas y cómo las prácticas arquitectónicas se producen cambios de escala. Lo que sí veo que es una diferencia es que nosotros trabajamos con las discusiones políticas que afectan a conjuntos más amplios de la población, de los ecosistemas, de los territorios, y no intentamos limitarnos a discusiones disciplinares. De hecho, yo creo que las discusiones disciplinares, cuando las vemos en detalle, son discusiones que están hablando de asuntos mucho más amplios de la evolución de las sociedades, de la evolución del mundo, de la evolución de la vida de personas concretas o de seres concretos. Y en ese sentido yo creo que somos unos arquitectos muy ortodoxos. Lo que pasa es que esa ortodoxia la ponemos al servicio de coyunturas y de desafíos contemporáneos. Gracias. Y la última pregunta que hacen la hace Andrés Pavón. Dice, en la arquitectura de Andrés el color es protagonista. Dentro de la utilización de esos materiales, ¿cómo se ha abordado el impacto ambiental? Sí, sí, eso es muy importante. O sea, nosotros lo que hacemos es... Yo creo que es necesaria una evolución de la cultura de la sostenibilidad, tal como ha sido entendida en los sellos de calidad medioambiental. Yo estaba hablando antes del LEED, y una sustitución por una visión más compleja de cómo funcionan los ecosistemas y de qué papel juega la arquitectura en ellos. Creo que el ejemplo del 432 y del vidrio low iron para mí es muy paradigmático, porque digamos que la aproximación a la evaluación del impacto medioambiental en términos generales está muy segmentada. Es decir, se analiza el impacto medioambiental de un vidrio comparado con otros ejemplos de edificación, y entonces se ve si hay una mejora respecto a la utilización de un determinado vidrio respecto a otro, y entonces si esa mejora se produce, entonces se da una calificación de mayor sostenibilidad a los edificios. Para aquellos que estáis familiarizados, esto que digo, pone la evaluación de impacto medioambiental, sabéis a lo que me refiero. Y creo que estamos en un momento en el que hay que reconocer que el impacto medioambiental no puede solamente hacerse de manera cuantitativa. El cálculo cuantitativo tiene que ir muy acompañado del análisis cualitativo, y en el análisis cualitativo tenemos que ver cuáles son las trayectorias exactas de los residuos, cómo se mueven de un lugar a otro. Por ejemplo, yo por eso decía que había sido tan importante para mí reconstruir una lectura mucho más compleja del impacto medioambiental en el caso de
de la construcción de esta casa que retiene agua y que la libera para reducir los niveles de salinidad y de acidez en el terreno que matan los árboles de la isla de Corpus Christi, porque habíamos descubierto que, por ejemplo, si utilizábamos madera para construir esta casa en una región donde no hay madera, básicamente el impacto medioambiental sería altísimo. Pero, por supuesto, esto penalizaba cualquier análisis, utilizar acero, incluso acero reciclado, como este caso, que es directamente reutilizado de las plataformas petrolíferas que se están eliminando ahora mismo de la costa de Corpus Christi. En realidad el impacto medioambiental era mucho más bajo. Entonces esto es lo que yo defendería. Yo defendería que nos estamos moviendo de un análisis por índices que tiene mucho que ver con la promoción de un tipo de arquitectura high-tech, que coloca productos comerciales, que favorece el análisis de patentes y la innovación desarrollada desde plataformas corporativas muy grandes, a nociones más comunitarias del impacto medioambiental en la que se ve la movilización material como algo mucho más integrado en redes concretas de fabricación, de conservación. Entonces, yendo al tema de los colores en realidad para nosotros son principalmente porque utilizamos materiales muy disponibles. Si vemos, por ejemplo, los colores de los Scarabox, utilizábamos unas mallas de sombreado agrícolas que básicamente vienen en esos colores, en rayas azules y blancas. Y casi todo lo que hacemos viene un poco de utilizar materiales que encontramos disponibles en los contextos en los que operamos. No tenemos demasiada ambición de enmascararlos o de... Pero ahora, por ejemplo, estamos haciendo otros proyectos que no tienen tanto color porque estamos utilizando otros materiales en otros lugares que vienen con otros, que no tienen colores tan llamativos, ¿no? Sí, va cambiando. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Ya le doy la palabra a Daniel para que podamos, pues nos dé las palabras para cerrar la sesión de hoy. Y solo reitero la invitación a todos el próximo 23 de septiembre, que tendremos a los arquitectos Giancarlo Massanti, Carlos Arroyo y el artista Nicolás París para la siguiente sesión de señales. Entonces, adelante, Daniel. Sí, pues, bueno, fascinante. Yo voy a recordar una frase, un consejo que nos dio un profesor que compartimos Andrés y yo, que se llamaba Santiago Martínez, hace mucho, mucho tiempo, y que nos decía que los únicos arquitectos que merecían la pena son los que cuando hablaban te dejaban la cabeza llena de burbujas una buena temporada, ¿no? Entonces, nos decía que no prestáramos atención a los arquitectos que no eran capaces de provocar burbujas. Yo creo que Andrés es uno de esos arquitectos que, como nos hubiera recomendado Santiago mientras nos acompañaba, deja la cabeza llena de burbujas, de inquietudes con respecto a la práctica, con respecto a la posición también de nuestra profesión. Yo creo que los alumnos que estáis viendo esto posiblemente empecéis a ver cómo se despliega un universo de posibilidades, y yo me quedo con toda la felicidad de haberte tenido en esta universidad que es tu casa, es tu espacio para lo que necesites, y agradecerte de nuevo, Andrés, pues que hayas estado con nosotros. Ha sido un placer y una fantasía. Muchas gracias. Fantástico. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós a todos. Chao.